24 de octubre de 1944, 3:17 p.m. El teniente Takeo Yamamoto se subió a su casa cero, para lo que sabía que sería su misión final. El piloto suicida se había despedido de su familia, había escrito sus últimas cartas y había aceptado su destino con la serena dignidad que se esperaba de él. Su objetivo, una formación de B-24 Liberator estadounidenses que se dirigían hacia Manila, pero a las 3:42 p.m. algo sucedió que impactó a toda su escuadrilla. Por la radio, su voz crepitó: «No puedo completar mi misión. P-38 Lightnings detectados. Regresando a la base, un piloto suicida que ya se había comprometido a morir eligió dar marcha atrás. La razón: el terror al P-38. Lightning era mayor que la muerte misma». Este no fue un incidente aislado. Informes de inteligencia japoneses desclasificados de 1944 a 1945 revelan un patrón tan inquietante que los comandantes estadounidenses inicialmente se negaron a creerlo. Pilotos kamikaze, hombres que se habían ofrecido como voluntarios para morir por su emperador, evitaban sistemáticamente las formaciones de P-38 Lightning. Se emitieron órdenes, se celebraron reuniones informativas, se intentó un condicionamiento psicológico. Nada funcionó. El P-38 Lightning creaba un miedo tan profundo que incluso hombres dispuestos a morir lo reconsideraban. Y la historia de por qué comienza no en el Teatro del Pacífico, sino en una instalación de inteligencia japonesa clasificada en Tokio, donde un informe llegó al escritorio del almirante Takijiro Onishi a las 11:23 p.m. del 7 de mayo de 1944. El informe contenía análisis de las capacidades del P-38 Lightning estadounidense. Incluía especificaciones detalladas, datos de rendimiento en combate, y algo que el almirante Onishi nunca había visto antes: evaluaciones del impacto psicológico en pilotos japoneses que habían sobrevivido a encuentros con el caza bimotor. La palabra invencible apareció 47 veces en el documento de 89 páginas. La inteligencia japonesa había concluido que el P-38 Lightning representaba una superioridad tecnológica tan abrumadora que el pensamiento táctico convencional era obsoleto. Pero lo que realmente perturbó al almirante Onishi fue la sección final, titulada Impacto psicológico en la guerra. Documentaba algo sin precedentes: un colapso psicológico masivo entre pilotos experimentados. Después de encontrarse con formaciones de P-38, el P-38 Lightning era diferente a todo lo que las fuerzas japonesas habían enfrentado. Si bien otros cazas estadounidenses como el P-40 Warhawk y el P-47 Thunderbolt eran formidables, eran comprensibles. Diseños monomotor que encajaban dentro de la doctrina táctica japonesa, pero el P-38 era diferente. Dos motores Allison B-1710, que producían 1.475 caballos de fuerza cada uno, una velocidad máxima de 666 km/h a 7.600 metros, 4 ametralladoras de calibre 150 y un cañón de 20 mm concentrados en la nariz. Y lo más inquietante de todo, un alcance de combate de 2.392 kilómetros. Los oficiales de inteligencia japoneses se quedaron mirando ese número durante horas, recalculando, verificando, esperando un error. No hubo error. El P-38 Lightning podía escoltar a los bombarderos más adentro del territorio controlado por Japón que cualquier caza que hubieran encontrado. No habría zonas seguras ni áreas donde las fuerzas japonesas pudieran operar sin la amenaza de la superioridad aérea estadounidense apareciendo en el cielo. Pero las especificaciones por sí solas no explican por qué los pilotos suicidas temían al P-38 más que a la muerte. La respuesta radica en lo que los pilotos japoneses llamaban el diablo de cola bifurcada,
un apodo que revela el terror psicológico que inspiraba este avión. La silueta única del P-38 era reconocible desde kilómetros de distancia. Dos botalones, barquilla central, perfil distintivo que no podía ser confundido. Cuando los P-38 Lightnings aparecían en el horizonte, los pilotos japoneses sabían tres cosas con absoluta certeza. Primero, estaban a punto de enfrentarse a una potencia de fuego concentrada en un paquete de armas montado en la nariz, que eliminaba los problemas de convergencia de las armas montadas en las alas. Segundo, los pilotos que volaban esos P-38 estaban entre los mejores de Estados Unidos porque el complejo caza bimotor requería una habilidad excepcional. Tercero, la supervivencia era improbable. El teniente Saburo Sakai, uno de los principales ases japoneses con 64 derribos confirmados, se encontró con P-38 Lightnings sobre Guadalcanal el 7 de agosto de 1942. Su informe posterior a la acción, desclasificado en 1952, revela el terror que estos aviones inspiraban incluso en pilotos con mucha experiencia. A las 2:47 p.m. avistamos 4 P-38 a 6.700 metros. Lideré mi vuelo de 6 ceros para interceptarlos. En 3 minutos, 2 de mis compañeros estaban muertos. Los P-38 se lanzaron sobre nosotros a velocidades que no podíamos igualar, dispararon con una precisión que no podíamos contrarrestar y ascendieron antes de que pudiéramos responder. Intenté perseguirlos. A toda velocidad, mi cero alcanzó los 532 km/h. El P-38 se alejó como si estuviera estacionario. He luchado contra pilotos estadounidenses durante 2 años. Nunca me había sentido tan indefenso hasta hoy. El teniente Sakai sobrevivió a ese encuentro. Sobrevivió a la guerra, pero su informe se distribuyó por todo el servicio aéreo naval japonés y su impacto fue devastador. Si Saburo Sakai, uno de los más grandes pilotos de Japón, describió sentirse indefenso contra el P-38 Lightning, ¿qué esperanza tenían los pilotos promedio? ¿Qué esperanza tenían los pilotos kamikaze, a menudo jóvenes con una formación mínima? La respuesta era simple: ninguna, y el mando japonés lo sabía. A finales de 1944, a medida que el programa kamikaze se expandía, los oficiales tácticos se enfrentaban a un problema imposible. ¿Cómo ordenas a los hombres que mueran cuando le temen al enemigo más que a la muerte misma? La solución intentada fue el condicionamiento psicológico. Los centros de entrenamiento kamikaze establecieron protocolos específicos para lidiar con los encuentros con el P-38. A los pilotos se les dijo que el P-38 Lightning era solo otro caza estadounidense. Se les mostraron imágenes de P-38 dañados. Se les dieron informes tácticos sobre vulnerabilidades teóricas. Nada de eso funcionó, porque los hombres que hacían el entrenamiento sabían la verdad. El P-38 Lightning no era solo otro caza, era la superioridad tecnológica hecha manifiesta, y tratar de convencer a los jóvenes pilotos de lo contrario era enviarlos a muertes sin sentido aún más rápido. Esto es lo que hizo que el P-38 Lightning fuera verdaderamente aterrador para las fuerzas japonesas. Excelía en todos los roles de combate. Caza, su velocidad y potencia de fuego lo hicieron devastador en el combate aire-aire. Interceptor, su velocidad de ascenso y techo de servicio de 13.400 metros significaban que ningún bombardero japonés estaba seguro. Caza bombardero podía transportar 1.451 kilogramos de bombas o 10 cohetes de 5 pulgadas. Reconocimiento. La variante de fotorreconocimiento capturó algunas de las imágenes de inteligencia más importantes de la guerra.
Pero hubo un papel donde el P-38 realmente brilló. Y fue este papel el que inspiró el terror más profundo entre las fuerzas japonesas. Escolta de bombarderos. Antes de que las capacidades de largo alcance del P-38 Lightning fueran explotadas por completo, las formaciones de bombarderos estadounidenses enfrentaron una realidad brutal. Los cazas podían escoltarlos hasta cierto punto del objetivo, pero finalmente tenían que regresar debido a las limitaciones de combustible. Los defensores japoneses esperaban ese momento, el momento en que los bombarderos estaban solos, el momento en que eran más vulnerables. Las tasas de bajas durante estos segmentos sin escolta fueron catastróficas. Grupos de bombarderos enteros fueron diezmados, pero el P-38 lo cambió todo. De repente, los bombarderos estadounidenses tenían escoltas para toda la misión. De repente, no había ningún momento de vulnerabilidad. De repente, los interceptores japoneses se enfrentaron a una decisión: enfrentarse a formaciones de bombarderos fuertemente defendidas con escoltas de P-38 Lightning, o evitar el combate por completo. La mayoría optó por evitar el combate. Las tasas de bajas para los pilotos japoneses que se enfrentaron a formaciones de bombarderos escoltados por P-38 eran de aproximadamente 4-1, a favor de las fuerzas estadounidenses. 4 aviones japoneses perdidos por cada caza estadounidense. Esos números no son estadísticas de combate, son estadísticas de masacre, y el mando japonés lo sabía. Para octubre de 1944, se emitieron nuevas órdenes a las unidades kamikaze. La selección del objetivo era crítica. Evitar formaciones con escoltas de P-38 Lightning cuando fuera posible. Centrarse en objetivos con cobertura aérea limitada. Preservar los activos kamikaze para un máximo impacto estratégico. Lo que esas órdenes realmente significaban: no desperdiciar pilotos suicidas atacando formaciones a las que no podían alcanzar, porque los P-38 Lightning los destruirían antes de que se acercaran lo suficiente para atacar sus objetivos. El teniente Takeo Yamamoto, el piloto suicida que regresó a las 3:42 p.m. del 24 de octubre de 1944, estaba siguiendo esas órdenes, pero lo que los informes oficiales no mencionan es lo que sucedió después de que regresó a la base. No fue disciplinado, no fue sometido a un consejo de guerra, fue interrogado, y su decisión fue clasificada como tácticamente sólida, porque el mando japonés entendió algo que nunca podrían admitir públicamente. El P-38 Lightning había creado una barrera psicológica que incluso la voluntad de morir no podía superar. El miedo no era a la muerte. Los pilotos kamikaze habían aceptado la muerte. El miedo era a la muerte sin sentido, de morir antes de alcanzar tu objetivo, de sacrificar tu vida por nada, porque un P-38 Lightning destruyó tu avión antes de que estuvieras a una distancia de ataque. El impacto psicológico fue más profundo que las decisiones individuales de los pilotos. Escuadrones kamikaze enteros retrasaron misiones cuando se detectaron formaciones de P-38 en sus trayectorias de vuelo proyectadas. Los oficiales de planificación de misiones incluyeron los patrones de patrulla de los P-38 en el cálculo del tiempo de ataque. Los oficiales de inteligencia rastrearon los despliegues de escuadrones de P-38 con la misma prioridad que los movimientos de portaaviones. El P-38 Lightning se había convertido en algo más que un sistema de armas. Se había convertido en un elemento de disuasión estratégico, no porque impidiera los ataques kamikaze por completo, sino porque redujo su efectividad, obligando a un mal cálculo del tiempo.
vectores de aproximación subóptimos y la selección de objetivos basada en evitar el combate, en lugar de maximizar el daño. Los pilotos estadounidenses que volaban P-38 Lightnings entendieron la ventaja psicológica que poseían. El mayor Ricardo Bueno, el as estadounidense con 40 victorias confirmadas, voló P-38 durante todo su servicio en el Pacífico. En una carta a casa fechada el 12 de diciembre de 1944, escribió: «Los japoneses temen al Lightning más que a cualquier otro avión que volemos. Cuando aparecemos, se dispersan, incluso sus pilotos suicidas se dan la vuelta. No somos solo combatientes, somos la manifestación del poderío industrial estadounidense. Cada vez que un P-38 aparece en su cielo, se les recuerda que Estados Unidos puede construir aviones que ellos no pueden igualar, volados por pilotos que no pueden derrotar, en números que no pueden imaginar». El mayor Bueno tenía razón sobre los números. A finales de 1944, Lockheed había producido 9.923 P-38 Lightnings. Las líneas de montaje de Detroit y California producían aproximadamente 500 por mes. La inteligencia japonesa estimó la producción total en quizás 2. Esos 0 aviones se equivocaron por un factor de 5, cuando los oficiales japoneses se dieron cuenta de la verdadera escala de la producción estadounidense de P-38, el impacto psicológico fue devastador. No estaban luchando contra un avión tecnológicamente superior. Estaban luchando contra un coloso industrial que podía producir aviones tecnológicamente superiores, más rápido de lo que Japón podía entrenar pilotos para volar aviones inferiores. Pero los números por sí solos no explican el miedo. El miedo viene de la experiencia, de ver algo que no debería ser posible, de ver a tus compañeros de escuadrón morir de maneras que desafían todo lo que tu entrenamiento te enseñó. Los pilotos japoneses que sobrevivieron a encuentros con P-38 informaron experiencias similares. El Lightning apareció, se zambulló, disparó, se elevó. Todo esto sucedió más rápido de lo que permitía el tiempo de reacción. La velocidad de picada del P-38 superaba las 500 mph. Su capacidad de ascenso en zoom significaba que podía recuperar altitud antes de que los cazas japoneses pudieran siquiera orientarse en su posición. Luchar contra un P-38 Lightning era como luchar contra un fantasma. Aparecía, mataba y desaparecía antes de que pudieras responder. La explicación técnica de esta aparente invencibilidad radica en las capacidades de lucha de energía del P-38. La lucha de energía es una doctrina de combate basada en la gestión de la velocidad y la altitud como recursos intercambiables. Zambullirse para construir velocidad, usar la velocidad para subir, usar la ventaja de altitud para volver a sumergirse. Los motores gemelos del P-38 Lightning y su rendimiento a gran altitud lo convirtieron en el caza de energía ideal. Los aviones japoneses como el Zero fueron diseñados como cazas de giro, optimizados para la maniobrabilidad. En una pelea de giro, un Zero podría potencialmente superar a un P-38, pero los pilotos de P-38 no lucharon en el giro. Atacaron con boom and zoom. Zambullirse, disparar, ascender en zoom, reposicionar, repetir. Los pilotos japoneses no tenían contratáctica. No puedes superar a un oponente que se niega a girar. No puedes superar a un avión con una relación potencia-peso superior. No puedes superar a un avión 80 mph más rápido. Los pilotos kamikaze se enfrentaron a una situación aún peor. Sus tácticas requerían aproximaciones en línea recta para maximizar las posibilidades de alcanzar sus objetivos, sin maniobras evasivas, sin vuelo defensivo,
Solo apuntar el avión al objetivo y mantener el rumbo contra los P-38 Lightnings. Esto convirtió a los kamikazes en blancos fáciles. El paquete de armamento montado en la nariz del P-38 significaba una precisión milimétrica. 4 ametralladoras de calibre 50 y un cañón de 20 milímetros, todos disparando desde un solo punto, sin problemas de convergencia, sin necesidad de tener en cuenta la trayectoria de las balas de las armas montadas en las alas. Solo poner el objetivo en tu mira y disparar. Para los aviones kamikaze que volaban aproximaciones predecibles en línea recta, los pilotos de P-38 tuvieron tiempo de alinear los disparos, disparar ráfagas sostenidas y confirmar las muertes antes de que el kamikaze se acercara a una milla de los barcos estadounidenses. Las tasas de pérdida fueron asombrosas. Las misiones kamikaze dirigidas a formaciones con escolta de P-38 Lightning lograron tasas de impacto en el objetivo por debajo del 15%. El 85% de los aviones kamikaze fueron destruidos antes de alcanzar sus objetivos. Esos números representan a miles de jóvenes pilotos japoneses que murieron sin lograr su objetivo de misión. No porque carecieran de coraje, no porque carecieran de compromiso, pero porque el P-38 Lightning representaba una brecha tecnológica que la fuerza de voluntad no podía superar. La ingeniería estadounidense había creado un avión tan superior que incluso los pilotos dispuestos a morir no podían superar sus ventajas. Esta superioridad tecnológica se extendió más allá de las especificaciones de rendimiento bruto. El P-38 Lightning fue uno de los primeros cazas estadounidenses con una cabina de burbuja que proporcionaba una visibilidad excepcional. Los pilotos podían ver las amenazas en todas las direcciones. Los pilotos japoneses, volando aviones con una visibilidad trasera limitada, eran constantemente vulnerables a ataques que nunca veían venir. El P-38 también fue uno de los primeros cazas americanos con tren de aterrizaje triciclo, haciendo los despegues y aterrizajes más seguros y fáciles. Esto significaba menos tiempo de entrenamiento requerido, más pilotos calificados para volar el avión y menos accidentes. Pequeños detalles, minucias técnicas, pero colectivamente representaban un enfoque al diseño de aeronaves que priorizaba la supervivencia del piloto y la eficiencia operativa. La filosofía de diseño de las aeronaves japonesas priorizaba el rendimiento sobre la comodidad o seguridad del piloto. El resultado, los pilotos americanos volaban por periodos más largos, acumulaban más experiencia y sobrevivían a situaciones que habrían matado a pilotos en aviones menos tolerantes. Para diciembre de 1944, el comando kamikaze japonés enfrentaba una crisis. El impacto psicológico del P-38 Lightning estaba reduciendo notablemente la efectividad de las misiones. Los pilotos estaban solicitando reasignación. Las misiones estaban siendo abortadas. La selección de objetivos estaba siendo impulsada por el miedo en lugar del valor estratégico. Algo tenía que cambiar. La solución: no mencionar el P-38 Lightning en las reuniones informativas de la misión. A menos que fuera absolutamente necesario, no mostrar a los pilotos informes de inteligencia que detallen las capacidades del P-38. No reconocer la superioridad tecnológica que poseían las fuerzas americanas. Crear un vacío de información y esperar que la ignorancia redujera el miedo no funcionó. Los pilotos hablaban, los veteranos compartían sus experiencias. La verdad se extendió a través de las unidades kamikaze más rápido que las comunicaciones oficiales. Para enero de 1945, cada piloto suicida sabía:
Si ves P-38 Lightnings, es probable que tu misión termine antes de que comience. Los comandantes americanos notaron el patrón. Los informes de inteligencia documentaron misiones kamikaze que se abortaron al detectar formaciones de P-38. Los oficiales tácticos comenzaron a usar escuadrones de P-38 como herramientas de guerra psicológica. Posicionar patrullas visibles de P-38 cerca de objetivos de alto valor. Asegurarse de que el reconocimiento japonés los detectara, forzar a los planificadores kamikaze a elegir entre objetivos de alto valor con cobertura de P-38 u objetivos de menor valor sin ella. La mayoría eligió lo segundo, no por cobardía, sino por la realidad táctica. ¿Por qué sacrificar docenas de pilotos para un ataque de baja probabilidad a un acorazado, cuando podrías atacar un barco de transporte con mayor probabilidad de éxito? El P-38 Lightning estaba remodelando el pensamiento estratégico japonés, sin disparar un tiro. Este aspecto de guerra psicológica del P-38 Lightning a menudo se pasa por alto en el análisis histórico. Los historiadores se centran en las proporciones de derribos, el rendimiento en combate, las especificaciones técnicas, todo importante, pero la mayor contribución del P-38 a la victoria americana no se midió en aviones destruidos. Se midió en misiones que el enemigo eligió no volar, en objetivos que el enemigo eligió no atacar, en decisiones estratégicas impulsadas por el miedo, en lugar de la oportunidad. El P-38 Lightning no solo dominó los cielos, dominó las mentes de aquellos que tenían que luchar debajo de ellos. Tu abuelo podría haber sido uno de esos pilotos de P-38, podría haber volado misiones sobre el Pacífico, sin saber nunca que su mera presencia en el aire estaba previniendo ataques kamikaze. Podría haber regresado a casa pensando que su servicio era rutinario, sin saber que los pilotos japoneses se estaban retirando, en lugar de enfrentarse a su formación. Ese es el legado del arsenal de la democracia. No solo ganar a través de una potencia de fuego superior, sino ganar a través de una tecnología superior que creó ventajas psicológicas tan poderosas como las físicas. El P-38 Lightning demostró que en la guerra moderna, el arma que inspira miedo puede ser tan efectiva como el arma que inflige daño. Y esto es lo que las fuerzas japonesas nunca descubrieron hasta después de que terminó la guerra. La producción americana se estaba acelerando. Existían planes para producir 15.000 P-38 Lightnings para 1946. Nuevas variantes con motores mejorados, mayor alcance y armamento más pesado estaban en desarrollo. Si la guerra hubiera continuado, las fuerzas japonesas se habrían enfrentado no solo a más P-38, sino a mejores P-38, volados por pilotos cada vez más experimentados, en números que habrían hecho imposible la defensa aérea. El impacto psicológico del P-38 Lightning en 1944 no habría sido nada comparado con lo que Japón habría enfrentado en 1946. El teniente Takeo Yamamoto sobrevivió a la guerra. En 1952, fue entrevistado por historiadores militares americanos que investigaban tácticas kamikaze. Cuando se le preguntó por qué se dio la vuelta el 24 de octubre de 1944, su respuesta fue simple: quería morir por mi emperador, pero quería que mi muerte importara. Contra el P-38 Lightning, mi muerte no habría significado nada. Me habrían derribado antes de acercarme. Mi sacrificio no habría cambiado nada. Así que me di la vuelta, esperando una misión donde mi muerte pudiera hacer la diferencia. Esa misión nunca llegó, y estoy agradecido. Los números de producción cuentan una historia del poderío industrial americano que los planificadores japoneses nunca comprendieron completamente.
Entre 1941 y 1945, Lockheed produjo 10.037 P-38 Lightnings. Burbank, California, una sola ciudad, una sola compañía, construyendo un avión que aterrorizó a un imperio. La tasa de producción alcanzó su punto máximo en marzo de 1944, con 525 aviones completados en un mes. Eso es 17 P-38 Lightnings por día. La producción mensual japonesa de cazas en todos los fabricantes nunca excedió los 1.000 aviones de todos los tipos. América estaba produciendo 17 de sus cazas más avanzados, cada día desde una sola línea de fábrica. Pero los números cuentan solo parte de la historia. La calidad importa tanto como la cantidad. Cada P-38 Lightning que salió de la línea de Lockheed en 1944 incorporó lecciones aprendidas de las operaciones de combate. Cambios de ingeniería basados en la retroalimentación de los pilotos, mejoras a los motores basados en informes de mantenimiento de campo, actualizaciones al armamento basadas en estudios de efectividad. El P-38 Lightning de 1945 era significativamente superior al P-38 de 1942. Las aeronaves japonesas, limitadas por la capacidad y los recursos industriales limitados, no pudieron igualar este ciclo de mejora continua. Un cazacero construido en 1945 era esencialmente el mismo que un cazacero construido en 1942, enfrentando P-38s que eran más rápidos, más poderosos y más confiables que sus predecesores. El costo humano de esta brecha tecnológica es asombroso. Estimaciones conservadoras sugieren que los P-38 Lightnings derribaron más de 2.200 aviones japoneses durante la guerra. Pero esos derribos confirmados no dan cuenta de las bajas psicológicas. Los pilotos que se negaron a volar después de los encuentros con el P-38, las misiones abortadas debido a la detección del P-38, las decisiones estratégicas alteradas porque las formaciones de P-38 hicieron que los objetivos fueran demasiado costosos de perseguir. El verdadero impacto del P-38 Lightning no se puede medir solo en el conteo de derribos. Debe medirse en la parálisis estratégica japonesa, en oportunidades no aprovechadas, en ataques no lanzados, en el miedo que dio forma a los últimos meses desesperados de un imperio, y los hombres que volaron estas aeronaves no eran superhumanos. Eran americanos, campesinos de Iowa, trabajadores de fábricas de Detroit, estudiantes universitarios de California, hombres que 6 meses antes eran civiles, ahora volaban los aviones de combate más avanzados del mundo. Ese es el poder del arsenal de la democracia. No solo construir armas superiores, sino entrenar a hombres ordinarios para usarlas extraordinariamente bien. Los ases japoneses con años de experiencia le temían al P-38 Lightning. Pilotos estadounidenses con 6 meses de entrenamiento los volaban con confianza. La diferencia no era solo la habilidad individual, era la excelencia sistémica, programas de entrenamiento que enfatizaban la supervivencia y la efectividad, sistemas de mantenimiento que mantenían los aviones operativos, redes de logística que aseguraban que las piezas de repuesto y el combustible estuvieran siempre disponibles. El capitán Tomás Linares voló P-38 Lightnings con el 39º Escuadrón de Caza en Nueva Guinea. Su diario de combate, donado al Museo Nacional de la Guerra del Pacífico en 1978, proporciona información sobre cómo los pilotos estadounidenses veían su ventaja psicológica. Entrada fechada el 15 de noviembre de 1943. No tememos al enemigo. Ni siquiera pensamos mucho en ellos. Cuando despegamos, sabemos que tenemos el mejor avión, sabemos que tenemos el mejor entrenamiento, sabemos que tenemos respaldo,
Si nos derriban, vendrán a buscarnos y rescatarnos. Si nuestro avión está dañado, mantenimiento lo arreglará. Los japoneses no tienen estas garantías. Vuelan sabiendo que están solos. Eso nos hace psicológicamente invencibles, incluso antes de que comience el combate. El capitán Linares estaba en lo correcto. El P-38 Lightning no era solo un avión de combate, era la manifestación visible de la superioridad sistémica estadounidense, logística, entrenamiento, capacidad industrial, innovación tecnológica, bienestar del piloto. Cada aspecto del poder aéreo estadounidense fue diseñado para maximizar la efectividad y la capacidad de supervivencia. El poder aéreo japonés fue diseñado para maximizar el rendimiento de combate inmediato a expensas de todo lo demás. El resultado fue predecible. Los pilotos estadounidenses realizaron viajes más largos, ganaron más experiencia y sobrevivieron a situaciones que habrían sido fatales en aviones japoneses. Para 1945, el piloto promedio de P-38 en el Pacífico tenía significativamente más experiencia en combate que el piloto japonés promedio. Los veteranos estaban del lado estadounidense. El impacto psicológico de esta brecha de experiencia agravó la brecha tecnológica. Los informes de inteligencia japoneses de principios de 1945 señalan con alarma la creciente habilidad de los pilotos estadounidenses. Ya no cometen errores que podamos explotar. Luchan con una precisión que sugiere un entrenamiento extenso. Su disciplina de formación es perfecta. Sus tácticas están evolucionando más rápido de lo que podemos contrarrestarlas. Lo que esos informes describieron no era una superioridad estadounidense innata. Fue el resultado de un sistema que mantuvo a los pilotos vivos el tiempo suficiente para convertirse en expertos. Los pilotos de P-38 sobrevivieron porque su avión era resistente. Tenía redundancia. 2 motores significaban que perder uno no era fatal. Una armadura pesada protegía los sistemas críticos. La construcción robusta absorbió daños que habrían destruido aviones más ligeros. Esta capacidad de supervivencia significó que los pilotos aprendieron de sus errores, en lugar de morir por ellos. ¿Recuerdan ese momento del 24 de octubre de 1944, cuando el teniente Yamamoto dio la vuelta a las 3:42 p.m.? Esa única decisión representa miles de decisiones similares tomadas por pilotos japoneses durante la guerra. Decisiones impulsadas por el miedo al P-38 Lightning. Decisiones que, colectivamente, alteraron el equilibrio estratégico de la Guerra del Pacífico. Cada misión abortada era una amenaza menos que enfrentaban las fuerzas estadounidenses. Cada enfrentamiento evitado era una tripulación de bombarderos estadounidenses más que completaba su misión. El efecto acumulativo fue asombroso. El P-38 Lightning no ganó la guerra por sí solo, pero creó condiciones que hicieron inevitable la victoria estadounidense. Acaban de descubrir la verdad clasificada sobre por qué incluso los pilotos suicidas temían al P-38 Lightning. Esto no es mitología de Hollywood. Esta es inteligencia desclasificada de fuentes tanto estadounidenses como japonesas. Estas son las historias reales que su clase de historia nunca enseñó. El arsenal de la democracia no eran solo fábricas que producían armas. Era un sistema completo que convirtió el poder industrial estadounidense en dominio psicológico. El P-38 Lightning aterrorizó a un imperio no por una sola capacidad, sino porque representaba todo lo que Japón no podía igualar: velocidad, alcance, potencia de fuego, confiabilidad, producibilidad y la estructura de soporte sistémico que los mantenía volando y luchando.
Esta historia estuvo enterrada en archivos clasificados durante décadas. Su abuelo que voló P-38 probablemente nunca les contó estas historias. Volvió a casa, volvió a trabajar, formó una familia y rara vez hablaba de la guerra. Esa fue la generación más grande. No se jactaron, no buscaron la gloria, sirvieron, regresaron y reanudaron la vida normal. Pero su servicio creó el mundo en el que vivimos hoy. La libertad que damos por sentada fue comprada con P-38 Lightnings, volados por hombres que solo estaban haciendo su trabajo. Y parte de ese trabajo era ser tan buenos, tan efectivos, que el enemigo eligió no luchar antes que enfrentarlos. Si esta historia honró el legado de aquellos que sirvieron, si sintieron orgullo por lo que la ingeniería estadounidense y el coraje estadounidense lograron, el botón de supergracias a continuación no es solo apoyo, es ustedes diciendo honro a la generación más grande. Le dice a YouTube que estas historias importan. Mantiene esta historia viva para sus hijos y nietos que necesitan entender lo que lograron sus bisabuelos. Los documentales corporativos no contarán estas historias. Están demasiado enfocados en el entretenimiento, demasiado asustados de la controversia, demasiado interesados en el contenido de mínimo común denominador. Canales como este preservan la verdad, los documentos clasificados, los informes desclasificados, las historias humanas detrás de las estadísticas. Sus supergracias hace posible la siguiente inmersión profunda, financia la investigación, justifica las horas dedicadas en los archivos, honra a aquellos que sirvieron asegurando que sus historias sobrevivan. El legado del P-38 Lightning se extiende más allá de la Segunda Guerra Mundial. La doctrina moderna de combate aéreo todavía incorpora lecciones aprendidas de las operaciones del P-38, combate de energía, tácticas de boom and zoom, la importancia del alcance y la resistencia, el valor psicológico de la superioridad tecnológica. El poder aéreo estadounidense de hoy traza su linaje directamente a lo que los pilotos del P-38 demostraron en el Pacífico, que la tecnología superior, empleada adecuadamente por pilotos bien entrenados, apoyados por una logística robusta, crea ventajas que trascienden los encuentros de combate individuales. El F-22 Raptor, el F-35 Lightning II. Estos modernos cazas llevan la misma filosofía que hizo devastador al P-38 Lightning. Dominen a través de la excelencia sistémica. No solo el rendimiento individual, pero esto es lo que más importa. El teniente Takeo Yamamoto, el piloto suicida que dio la vuelta, sobrevivió y vivió hasta los 79 años. Murió en 2001, rodeado de su familia, en un Japón que se había convertido en uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos. Los jóvenes pilotos estadounidenses que lo aterrorizaron en P-38 Lightnings volvieron a casa, construyeron negocios, formaron familias y crearon la próspera América de las décadas de 1950 a 1990. El P-38 Lightning era un arma de guerra, pero los hombres que los volaban eran constructores de paz. Lucharon no porque amaran la guerra, sino porque amaban lo que la guerra amenazaba con destruir: el hogar, la familia, sí, la libertad, el estilo de vida americano. Cada vez que veas un P-38 Lightning restaurado en una exhibición aérea, recuerda lo que representa. No solo un hermoso avión, no solo una ingeniería impresionante, sino el momento en la historia, cuando el poderío industrial estadounidense demostró que las democracias podían superar en construcción, en entrenamiento y en combate a los imperios totalitarios. El P-38 Lightning es la encarnación física de por qué la gente libre siempre derrotará a la tiranía,
si se le da suficiente tiempo, porque la gente libre innova, la gente libre mejora, la gente libre construye sistemas que valoran la vida humana y el potencial humano. Y cuando esos sistemas se centran en la defensa nacional, se vuelven imparables. Equipo P-38 Lightning o equipo P-51 Mustang. ¿En qué debate de bimotor contra monomotor te encuentras? Deja tu respuesta y por qué en los comentarios. Si tu abuelo voló P-38s en el Pacífico, comparte su escuadrón y teatro de operaciones. Estas conexiones personales con la historia importan. Cada comentario ayuda a YouTube a comprender que la historia de la Segunda Guerra Mundial todavía resuena, que el legado de la gran generación todavía inspira, que el arsenal de la democracia todavía importa a los estadounidenses que valoran la libertad que esos hombres aseguraron.